Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Agradecemos la bondad de nuestro Dios para con nosotros de tener este privilegio de poder honrar su nombre muy temprano por la mañana, día sábado, primer día de la semana, y nos convoca la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar con el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, con nuestro programa Conversando las Escrituras. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, te encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado en Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y que el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Primeros versículos de este capítulo 2 de Segunda de Timoteo. El apóstol Pablo da las instrucciones a Timoteo, instándole, ¿cierto?, a esforzarse en lo que él tiene, en la gracia, ¿cierto?, que le ha sido dada. Y qué importante es entender en estos hermanos amados de la militancia en este caminar. ¿Mm? O somos o no somos. Esto prácticamente Pablo le está advirtiendo al apóstol, perdón, a Timoteo, su hijo amado en el Señor, como él le llama, porque ciertamente todo creyente, todo aquello que hemos conocido, la gracia de Dios, la bondad de Dios, debemos definirnos con, hermanos amados, firmeza en cuanto a nuestra convicción. Y esa es la importancia de entender y de comprender dónde estamos, el camino que llevamos, y no volvernos atrás. Termina el apóstol estos versículos diciéndole y advirtiendo: Dios bendiga al pastor Luciano Gómez, amén, de Uruguay, Dios le bendiga mucho. Hermana Fernanda Augusto, Manuel Cárdenas, Angélica Ortiz y nuestro hermano Vázquez, amén, Rodrigo, y así a todos los que están en la sintonía de nuestro programa. Del verso 11 al verso 13, el apóstol Pablo, después de haberle combinado, ¿cierto?, a seguir en esta gracia, a entender esta gracia, porque esto es lo importante, hermano, porque nosotros sabemos que se nos vienen días peligrosos, y estamos ya viviendo días peligrosos, amén, estamos viviendo días peligrosos. La apostasía está en boga, se han cambiado muchas cosas, y lo hemos visto a la luz de la palabra, que en el culto, en muchos lugares ya no se practica un culto sano, un culto de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Hay algunos que cada uno de ellos hace lo que bien le parece. Y eso es lo que conversábamos ayer con un joven, que mientras yo no sepa la voluntad de Dios, difícilmente podré agradar a Dios.
porque nos hemos vuelto como una iglesia mística. ¿Mm? Esto que somos de este otro lado de Oriente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ahí es donde está este manual, ¿verdad? Con el cual trabajamos, con el cual nos movemos, que es la palabra del Señor. Pedro lo grafica de esta manera. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como la antorcha que alumbra. Entonces, fuera de la palabra no tenemos nada más. Fuera de la palabra no hay nada. Y Timoteo, pero y Pablo le recuerda, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos amados? Que Dios permanece siempre en lo mismo. Amén. Él es inmutable. Él no se mueve. Él no se va a mover de su manera de pensar. Si usted un día decide serle infiel a Dios y marcharse de este camino, Dios va a seguir siendo Dios. Y Él va a mantener su palabra. Lo que nosotros debemos entender, que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Amén. Dios no me necesita a mí. Yo necesito de Dios. Cuando tengamos esta convicción arraigada en nuestro corazón, difícilmente, hermanos amados, vamos a apartarlo. Porque va a haber una necesidad continua de Dios en nuestra alma. Y esto es lo que Pablo le quiere explicar a Timoteo. Si tenemos claros los conceptos bíblicos o de las palabras del Señor, es difícil que un hombre se aparte cuando tiene claridad de la Escritura. Y por eso que hago hincapié siempre en que usted lea su Biblia, en que usted esté constantemente, hermanos, poniendo oído, atención a la palabra del Señor. Recuérdales esto, dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de quienes, de los oyentes. Procura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Por eso hay que tener cuidado, hermanos amados, con algunas enseñanzas que han ido penetrando a través del tiempo en la iglesia. ¿Mm? Doctrinas medias extrañas, medias raras, que no son de ahora, vienen de tiempo atrás. Por ejemplo, Pablo pone ejemplo a Emineo y Fileto, que estos ya empezaron a decir que la resurrección se había efectuado. Y esto, claro, ciertamente trae un trastorno a la fe. El hombre que espera el arrebatamiento, ¿verdad? Espera la resurrección de los muertos. Ciertamente, al que alguien aparezca y le diga que esto ya fue, y él está ahí, los que conocemos Escritura sabemos, ¿cierto? El pensamiento en un sentido de que ya, él pensaría que ya se perdió. Claro, es como decir, pasó el bus, una persona me dice, no, ya pasó el bus, y yo estoy esperando ese bus, que sé que no ha pasado, yo estoy esperando, y una persona me diga, no, ese bus ya pasó, ¿qué causaría en mí? Si la esperanza mía era ese bus, ¿qué pensaría yo? Ya no tengo esperanza. Y esto provoca muchas cosas, la decepción del ser humano. Y usted sabe que ahí Satanás empieza a trabajar la mente del hombre. ¿Mm? Cuando viene, por ejemplo, la depresión de la persona, el desánimo, el decaimiento, que no quieren hacer nada, porque ya no hay esperanza, no hay nada en su corazón. ¿Se fija? Entonces, ¿a qué tienden? A liquidar su vida. ¿Mm? A ponerse una cuerda y liquidar su vida, porque ya para ellos no hay esperanza. Entonces, estos trastornaron a algunos, ¿cierto? Diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y Pablo corrige esto. ¿Mm? Corrige
y le habla a Timoteo advirtiéndole también esto. Pero el fundamento de Dios dice, está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce sus ovejas, Él lo dijo. Mis ovejas me conocen, yo conozco mis ovejas. Nadie las arrebata de mi mano. Dios conoce a los suyos. Pablo lo confirma. No habiendo estado Pablo, cierto, en el ministerio de los 12, pero sí, habiendo sido alcanzado posterior, también conocía el pensamiento de Dios. Y él dice, conoce Dios, por el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dios nos conoce, por lo tanto debemos tener seguridad y nos exhorta a apartarnos de que de toda iniquidad aquellos que invocamos este nombre. Pero en una casa, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, me gusta así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue, ¿qué cosa? La justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, que porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Precisa las instrucciones para un siervo, para un buen siervo del Señor. Hoy día hace falta buenos siervos, hermanos amados. Por eso debemos orar, invocar al Señor, para que Dios levante ministros sabios, ministros competentes, ministros que entiendan realmente la doctrina de Cristo y que lleven a cabo la labor de apacentar las ovejas del Señor Jesucristo. Estas son las instrucciones que Pablo le remite a Timoteo para que Timoteo no se desbande, no se desvíe por el desconocimiento, supuestamente, porque ir conociendo a Dios cada día más no nos aleja de Él, al contrario, nos aleja del pecado y nos acerca al Señor. Qué importante entender estas cosas, amados hermanos, amada iglesia, y poder llevarlas a cabo con la ayuda de su Espíritu. Vamos a continuar con el capítulo 3. Estamos haciendo así rápidamente, echando un vistazo superficial, pero no dejando de recalcar los detalles. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ojo con lo que dice en los versículos, hermanos amados. Pero en una casa grande, el verso 20 del capítulo 2, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Lo que debemos entender y deben entender aquellos que viven cambiándose de lugar en lugar, tratando de buscar la santidad, errando, ¿cierto? Dando estos pasos. Porque ciertamente Pablo aquí afirma, en una casa hay diferentes tipos de vasos. Es como la cizaña y el trigo, y por eso que aquí, más concretamente, el apóstol Pablo le va a decir también a Timoteo, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea, dentro de la casa también tenemos a este tipo de personas. Ni siquiera voy a utilizar la palabra creyente. El apóstol Pablo utiliza la palabra hombres
hombres carnales, no espirituales, que tendrán estas características y nos llama el Señor a evitar a este tipo de hombres, a este tipo de personajes que tienen este carácter. Ahí vamos conociendo, hermanos, aleluya, la condición de estos hombres en los posteriores tiempos, que algunos, más de algunos, ¿verdad? Han ayudado para la división de la iglesia, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. No está hablando de los hombres mundanos, porque nosotros sabemos que en el mundo hay iniquidad, que en el mundo hay pecado, porque la impiedad viene del impío. Está hablando de hombres que están dentro de la casa del Señor, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir, escuche bien, iglesia, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Mm? En el mundo tendréis aflicción, confiad, porque yo he vencido al mundo. Ciertamente, el camino se pone escabroso en muchos parámetros de este camino. ¿Mm? Tendremos descanso también, pero también tendremos aflicciones. Y no estamos ajenos al sufrimiento, no estamos ajenos al dolor. Hoy día la sociedad no quiere sufrir. Y de hecho, la filosofía, hermanos amados, que ha penetrado dentro de la iglesia, está llamando a eso. No quiere padecer por causa del Señor, de alguna enfermedad, de alguna aflicción. Sufre penalidades como un buen soldado, Jesucristo. Si usted está pasando una enfermedad por mucho tiempo y ha clamado a Dios y Dios no ha hecho nada, porque no voy a decir que no ha respondido, porque aún en el silencio Dios responde. Siga adelante, no desmaye, no claudique, no, porque usted tiene lo mayor de lo que Dios puede darle a usted, que es la salvación. La salvación usted la tiene segura y por eso que debemos entender lo que el apóstol Pablo anima a Timoteo con sus palabras. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estas situaciones de estos hombres que están dentro de la casa del Señor dan lugar que muchos se trasladen de un lugar a otro buscando paz, buscando, hermanos, tranquilidad para servir al Señor. Pero no es la solución. La solución es continuar mirando al Señor, porque estos hombres ciertamente algún día Dios tratará con ellos. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, estos se van engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, dice, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer las cuales te pueden hacer sabios para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Insisto, insisto, hermanos amados, y aquí la Escritura me da la razón con respecto a esto. Cuán importante es la palabra del Señor para nosotros como creyentes, para nosotros como iglesia. Advierte del carácter de aquellos hombres. El apóstol advierte de los acontecimientos que van a ocurrir, ¿cierto?, dentro de la iglesia, dentro de aquellos que hacemos un culto a Dios. Pero
aquí hay un consejo que Pablo da a Timoteo. Predica, perdón, que debe persistir. ¿En qué cosa? En lo que ha aprendido. Es importante el aprendizaje, sí. Y por eso es que aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a qué cosa? A las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Culmina la carta con las instrucciones que el apóstol le da. Dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Títico lo envía a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así. Fui librado de la boca del león. Y el Señor me ha librado en toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio y Trófimo dejé en Mileto y enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Concluimos este libro, esta carta de segunda de Timoteo, que es la segunda carta que Pablo escribe a este hijo amado para darle las instrucciones, para corregir algunas cosas, cómo se debe hacer, hermanos amados, en los cultos, de lo que tiene que tener cuidado, cómo debe hablar, cómo debe conducirse, ¿cierto? En, en este llamado que Dios le hizo. Vuelvo a recalcar lo importante que es la predicación, la enseñanza, la exhortación de la Escritura. La iglesia debe volver a la palabra. La iglesia hoy día está enajenada con la palabra, pero debemos pedirle a Dios que levante hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra. ¿Para qué? Para conocer al que es la palabra, como el mismo Señor ora en San Juan, si no me equivoco, hermanos amados, capítulo 17, en la oración sacerdotal, el Señor hace mención de esto, hermanos amados. Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, escuche, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. No ruego, dice, yo ruego, perdón, por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se fija? ¿Se fija la importancia, hermanos, hermanas, de la escritura? Y cómo hemos restado nosotros importancia en nuestros cultos, dándole un pequeño espacio a la palabra. Pero gloria al Señor, alabanzas a su nombre, que todavía hay hombres que aman, hombres y mujeres que aman la palabra de Dios y que están dispuestos a presentarse como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Alabamos a Dios y bendecimos a Dios en esta mañana, concluyendo este libro de Segunda de Timoteo. Este programa sufre un receso, ¿verdad? Un descanso de unos días para luego retomar nuevamente este tiempo. Quiera Dios, quiera el Señor Jesucristo, que podamos reencontrarnos en unos días más, hermanos amados y hermanas que siguen este programa, no a mí, que siguen el programa que está solamente destinado a dar a conocer al único, escuche bien, al único Dios verdadero, y su nombre es el Señor y Salvador Jesús. Por tanto, las oraciones suyas en favor de mi alma y en favor de todos aquellos que exponemos la palabra de Dios cada día por estos medios. Necesitamos sus oraciones para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento y poder guiar a las ovejas al buen pasto. Agradezco su sintonía, agradezco que usted comparta cada día los videos, que comparta el Facebook, las enseñanzas, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado en todo lugar. Porque si hay alguien que merece la honra, la gloria, el imperio y la alabanza, es el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo. Que la paz de Jesús sea con usted, hermano amado.